Gracias por este espacio que me permiten. Hoy estamos en un proceso de cambio en este año y es importante conocer cómo vamos a notificar e identificar nuestros requerimientos. Desde nuestra área de consulting contamos con una unidad de negocio muy importante en la que abarcamos sistemas de gestión como Sagrilab, PTE y datos personales. La tabla de contenido de nuestro webinar del día de hoy incluye un poco como un abrebocas de Sagrilab y PTE y la pregunta más importante para todos los que estamos conectados en estos momentos. ¿Estoy obligado a implementar? Una vez contemos con el abrebocas de Sagrilab y PTE, miraremos el antecedente del informe 50 en la prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el informe 52 del programa de transparencia y ética empresarial, que son los antecedentes o los antecesores de los informes que se han presentado a la Superintendencia de Sociedades en materia de cumplimiento de estos riesgos y cómo se transforma a la circular externa del 11 de septiembre del 2023 con el informe 75. Una vez tengamos claros qué es el informe 75 y su contenido, pasaremos a preguntarnos cómo saber si mi empresa debe erradicar el informe. Y cerrando este webinar, dejando sus preguntas al final del espacio, hablaremos sobre el programa de protección de datos personales y el Registro Nacional de Base de Datos Personales. Consulting es una firma aliada a Alfredo López, quien nos está brindando este espacio para adentrarnos en la unidad de cumplimiento y poder explicarles sobre estos nuevos sistemas de gestión. Consulting es una firma que tenemos hace ya más de 8 años que nos brinda servicios de tercerización a todas las empresas, tanto de BPO, contable y consultoría legal. Esto incluye el área de cumplimiento a nivel integral, es decir, a nivel de gestión del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva, prevención de la corrupción, del soborno transnacional y requerimientos ambientales de política de cumplimiento. Sagrila es un sistema para el autocontrol de la gestión del riesgo integral y la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Para quienes no están familiarizados con este tema, básicamente la superintendencia, a través del capítulo 10 de la circular básica jurídica, nos menciona que las empresas del sector real debemos vincularnos a través de programas de gestión del riesgo dentro de nuestra organización y debemos de tener un responsable quien ejecute el monitoreo y se presenten los informes ante la superintendencia en el programa STORM. Bueno, ¿cómo sabemos si estamos obligados a implementarlo? Hay que tener presente los topes. Inicialmente tenemos empresas sujetas a vigilancia o al control que ejerce la superintendencia de sociedades que hubiesen obtenido ingresos o tenido activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes, concorde al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Aquí podemos observar, ese es el valor que tenemos con fecha de corte al año 2023. Es importante que tengamos presente este valor para las empresas y también es importante conocer si estamos sujetos a vigilancia o control. Voy a salir un momento de la presentación para mostrarles como un tip donde podemos consultarlo de manera rápida. Esta es la página de la Superintendencia de Sociedades. Nos vamos a desplazar a la parte inferior donde se menciona consulta de sociedades requeridas corte 2023. Cada año la superintendencia retroalimenta de acuerdo a los comunicados que ha enviado a cada empresa sobre su estatus. Entonces, diligenciamos el link de nuestra organización y le damos clic en consultar. Una vez tenemos nuestro resultado, nos podemos dar cuenta en qué grupo estamos, estaba la fecha del requerimiento y los informes que nos corresponden. En este caso, la firma Alfredo López se encuentra en estado de inspección y tenemos unos requerimientos en aplicativos. Entonces, una vez sabemos que estamos en inspección en vigilancia, debemos proceder a evaluar el requerimiento complementario, que sería el ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes. Asimismo, la circular nos menciona que tenemos al sector de agentes inmobiliarios, los cuales deben validar su estado de vigilancia o control, como les mencionaba anteriormente. También revisar
si han tenido negocios o transacciones y convenios con el Estado donde superen los 100 salarios mínimos legales vigentes con corte al año inmediatamente anterior y que sus ingresos totales o iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes hayan sobrepasado. En este caso, una recomendación que les hago es que si tenemos estos valores y tenemos este espacio teniendo presente, nos comuniquemos con la superintendencia. Recordemos que si somos conscientes de que la norma existe y hay un ámbito de aplicación, es mejor estar prevenidos para saber si vamos a ser sujetos de vigilancia o inspección y adelantarnos en la implementación del sistema. Pasamos al sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas. Tenemos esa condicional de vigilancia o control. Tenemos la condicional de que habitualmente comercialicen metales preciosos, piedras preciosas y que al año inmediatamente anterior supere los 30.000 salarios mínimos legales vigentes, sus activos o sus ingresos. En la circular también incluye el sector de servicios jurídicos. Es importante tener presente que en este apartado nos mencionan un código SIU, que es el 6910, el cual podemos consultarlo. También un tip que les recomiendo en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde nos podemos dirigir a la línea CCB, descripción del SIU, y por código SIU podemos diligenciar el código de nuestra organización que se encuentra registrado en el RUT y ver la nota explicativa. Aquí podremos mirar qué incluye esta clase y si hacemos parte de ella o nuestra sociedad hace parte de ella. Listo. Tenemos el sector de servicios contables, también con el código SIU 6920. La norma es muy explícita al mencionar cuál es la actividad correspondiente. Y es obligatorio cumplimiento cuando tenemos ingresos totales iguales o superior a 30.000 salarios mínimos. Pasamos al sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil que estén sujetos a vigilancia o control. Recuerden, es importante estar revisando que cumpla la condicional de ingresos totales o iguales superiores a 30.000 salarios mínimos para poder presentarnos ante la superintendencia y mirar si hacemos parte de este grupo de vigilancia o control. Sector de activos virtuales. Ese sector es muy importante tener presente las tres condicionales en los topes que nos mencionan. Aquí no es necesario que nos manifieste si estamos en condición de vigilancia o control, sino que nuestras actividades o operaciones sean iguales a 100 salarios mínimos legales vigentes en intercambio de activos virtuales y moneda fiat. También que los servicios relacionados en los ingresos totales o superiores sean por encima del valor que mencionamos aquí, de 3.000 salarios mínimos legales vigentes, o los activos de concorte al año fiscal superen los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Ese sector es importante tenerlo presente para aquellas empresas que se dedican a esa actividad comercial, de que no es necesario que llegue un comunicado de la superintendencia, sino que somos nosotros quienes debemos estar evaluando y en un constante comité para mirar en qué momento hacemos parte de este requerimiento. También tenemos el sector de supervisión especial o régimen especial. Tenemos las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, sociedades operadoras de libranza vigiladas por las supersociedades, las sociedades llamadas o que lleven a cabo actividades de mercadeo multinivel, los fondos ganaderos, las sociedades que realizan factoring vigiladas por las supersociedades. Aquí no tenemos topes. Aquí debemos presentarnos, mostrar nuestra actividad y garantizar el cumplimiento de todo el capítulo 10 de la circular básica. Hay un apartado muy importante y hay que tenerlo presente aquí, que las empresas que aplicables a aportes activos virtuales y que superen los 100 salarios mínimos deberán darle aplicabilidad tanto al régimen de medidas mínimas y una vez superen este tope de los 100 salarios mínimos legales vigentes en aportes de activos virtuales, proceder a implementar el SAGRILAF. Es un monto realmente reducido, por lo cual ese sector, que cualquier empresa que reciba aporte en activos virtuales, lo tenga presente para implementar.
Bueno, es importante aquí una novedad que tenemos con la nueva circular, y es que se modifica la circular dando un ámbito de aplicación a las cámaras de comercio, es decir, todas las cámaras de comercio deben implementar el capítulo 10 de la circular básica jurídica y tener presente las fechas de presentación de informes de este año. Y las entidades sin ánimo de lucro extranjeras. Estas ingresaron recientemente al marco de aplicabilidad. Una vez tenemos presente el SAGRILAB y los riesgos asociados que vamos a dar gestión, que recuerden que es el lado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, pasamos al Plan Transparencia y Ética Empresarial. Este programa se encarga y su objetivo principal es prevenir, gestionar y minimizar el riesgo de soborno transnacional y corrupción en nuestra organización. Tenemos unos topes también para el ámbito de aplicación que cada empresa debe tener presente a la hora de saber si estoy obligado a implementar el programa. Tenemos unos aspectos relevantes que la superintendencia nos ha demarcado, y es que las sociedades vigiladas por la superintendencia que en el año inmediatamente anterior hayan superado o tengan ingresos mayores o activos totales iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes deben iniciar la implementación del programa. Plazos para la adopción. Una vez tenemos el corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, tenemos los plazos y se dispondrán las fechas estipuladas al año siguiente. Recuerde que la circular externa del 26 de julio del 2016 contiene las instrucciones para la implementación del programa. Esas instrucciones son el componente de diseño de aprobación, el componente de designación de oficial de cumplimiento y los monitoreos correspondientes. La circular es más explícita y más clara a la hora de implementar el programa de transparencia y ética empresarial, por lo cual cuenta con 2 circulares emitidas en el año 2021 que nos permitirán entender y comprender el capítulo 18 de la circular básica jurídica de la superintendencia. Entonces tenemos en SAGRILAB el capítulo 10 y en PTE el capítulo 18. Bueno, retomando el SAGRILAB y los informes que se deben presentar a la superintendencia de cumplimiento, tenemos como antecedentes el informe 50 de prevención del riesgo de lavado de activos. Hay que tener presente que este es un antecesor al informe 75. Se utilizó como base para la nueva emisión de la circular y se trataba de los obligados a corte de información financiera del 31 de diciembre del 2021 que cumplieran con los requerimientos de presentación de información en la circular de informes no financieros. Entonces la circular tenía fecha de límites anteriores, que teníamos a mayo, información básica de la empresa. Esta información debe ser diligenciada en el aplicativo Storm, que se encuentra habilitado para la erradicación de informes empresariales y asuntos empresariales de la Superintendencia de Sociedades. Y esta partecita de aquí es muy importante: diseño, aprobación y funcionamiento del sistema. Ese es un espacio donde la superintendencia habilitaba en el informe 50 mirar y dar fe de que nosotros estábamos cumpliendo como empresa el diseño, aprobación y funcionamiento del sistema en todos sus componentes, los componentes que menciona el capítulo 10. Una vez nosotros marcábamos que sí, era nuestra responsabilidad mantener esos componentes salvaguardados en nuestra organización para que en caso de una auditoría o requerimiento de revisión, pues se pudiesen presentar. También hay un punto importante en el desarrollo del informe que se tenía, era reporte de operaciones. Recuerden que tenemos que reportar la ausencia de operaciones sospechosas o la presencia de una operación sospechosa dentro de nuestra organización en el aplicativo CIREL, que es el sistema habilitado para la erradicación de estos reportes. En el informe 50 nos preguntaban si teníamos algún reporte durante este periodo que se estaba haciendo análisis. Socialización es el componente que a criterio de consulting es el más importante. Es qué tan comunicados estaban nuestros colaboradores o qué tan efectivas fueron nuestras capacitaciones sobre la prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo durante el año del ejercicio del sistema. Una vez teníamos esa socialización y esos indicadores, procedíamos a marcar
que sí habíamos hecho la capacitación, lo cual la norma te dice que es mínimo una vez al año, de acuerdo al nivel de riesgo del cargo y también a la forma en cómo se expresen o se considere que se relacionan con los medios de comunicación y con los medios externos. Por último, hablar de las actividades u operaciones, es decir, ratificar que todo este sistema había sido aplicado, implementado y monitoreado en todas las partes del proceso del sistema y del funcionamiento de la organización. Pues básicamente era en lo que consistía el informe 50. El informe 52 daba cumplimiento al programa de transparencia y ética empresarial como reporte ante la superintendencia. Este es un reporte que se radicaba individual. Tengamos presente que el PTE es un sistema de gestión aparte del SagriLab, que también se basa en la gestión del riesgo, pero que tiene un ámbito de aplicación diferente. Entonces, el informe 52 nos decía que los obligados con corte informacional 31 de diciembre del 2021 teníamos el plazo de mayo y hasta inicios de junio para radicar el informe a través de el aplicativo Store. Una vez exportado, se radicaba en el aplicativo de la Superintendencia de Asuntos Delegatorios y Societarios. Entonces, teníamos unas fechas límites, una información básica de la empresa, cómo estábamos legalmente constituidos, quién era el oficial de cumplimiento, y procedíamos a hablar sobre el diseño, aprobación y puesta en marcha del programa de transparencia y ética empresarial. Es decir, cómo estaba diseñado el programa para ese ejercicio del año, cómo se aprobó, las actas de cumplimiento, las actas de nombramiento y cómo se llevó a cabo el programa en cada área de trabajo. Esos componentes debían estar disponibles para auditoría y verificación en cualquier momento por parte de la superintendencia, previa comunicación, para poder marcar que sí estábamos implementando el sistema, que sí lo habíamos aprobado y que sí lo habíamos puesto en marcha. Seguimos con el componente más importante, que es la socialización de políticas de cumplimiento del programa, que nos habla sobre cómo capacitamos a nuestros colaboradores para la prevención del soborno transnacional, soborno nacional y corrupción dentro de nuestra organización. Entonces, había unas evaluaciones que deben de ser salvaguardadas también en el archivo de nuestra empresa y marcar que sí estábamos cumpliendo con esta socialización. Muy importante, el canal de comunicación. Cuando tenemos un programa de ética y transparencia empresarial, tenemos habilitado un canal de comunicación en nuestra página web o el medio más asertivo de acuerdo a donde nos encontremos, que nos permite que las personas, clientes, proveedores, colaboradores realicen sus respectivas denuncias, ya sea a título personal o de manera anónima, sobre algún caso de corrupción dentro de la organización o que se haya visto reflejado en casos también de soborno en el ejercicio de la actividad comercial. Este canal de comunicación se marca el cumplimiento ante el informe 52, una vez se tenga implementado el proceso dentro de nuestra empresa y se pueda tener evidencia del mismo. Por último, la mención del oficial de cumplimiento. Tanto SagriLab como PTE deben tener oficiales de cumplimiento que residan en Colombia, que cumplan con las características que aplica las circulares, el capítulo 10 y capítulo 18, para los sistemas de gestión. Entonces te preguntan a ti, ¿quién es el oficial? ¿Desde cuándo estás? Y cuenta con los requisitos de formación académica, experiencia profesional y si cuenta con el nombramiento por parte de la Junta de Accionistas o la Asamblea. La Superintendencia en el año 2023 emite la circular externa 100-00003 del 11 de septiembre del 2023, donde nos dice, ya no vamos a tener el informe 50 ni 52, sino que vamos a fusionarlos y entregar un informe 75 llamado SagriLab PTE corte al 31 de diciembre del 2022. Todas las empresas quedaron como, bueno, ¿a qué se debe esta fusión? Lo que les comentaba, son sistemas aparte de gestión, pero son riesgos asociados que pueden llevarse a cabo en múltiples eventos o en un solo evento puede ocurrir la violación de todas estas conductas regulatorias. Entonces, ¿qué nos dijo la superintendencia en la circular externa? Que los que estábamos obligados para implementar SagriLab y PTE a información del 31 de diciembre del año 2022, ya no lo íbamos a presentar en mayo porque los tiempos de la circular la publicación fue bastante extratemporánea, sino que ya debíamos entregar la información en octubre.
Es importante validar si nuestra empresa ya tiene SAGRILAF y PTE, que hayamos radicado el informe 75 con información al corte del 31 de diciembre de 2022, que eso debió ser a más tardar, de acuerdo a nuestro NIT, el viernes 3 de noviembre del año 2023. Si por algún motivo no lo hemos radicado, es importante comunicarnos inmediatamente, excusándonos con la superintendencia y pidiendo la habilitación del cargue, porque cada año, desde que nosotros somos sujetos de cumplimiento, debemos tener los reportes radicados para que la superintendencia tenga una trazabilidad de la información y del comportamiento del sistema. Esta ausencia de presentación de información nos puede llevar o incurrir a una auditoría donde nos pidan la validación de cada componente. Entonces, una vez salió la circular y nos pidió erradicar el informe 75 de los obligados, que ya estábamos al corte el 31 de diciembre del año 2022, nos dice lo siguiente. Para el año 2024, la información que es del ejercicio al 31 de diciembre del año 2023, vamos a tener unos plazos ya establecidos de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT, donde nos dice 11º día hábil del mes de julio. Es decir, ya no sería en mayo, sino que se trasladarían los vencimientos al mes de julio, que de acuerdo a nuestros dos últimos dígitos del NIT, como les recuerdo, debemos radicar el informe 75. Es decir, empresas, personas naturales sujetas a cumplimiento, hay que tener presente esta fecha para la implementación del programa y la emisión de este cumplimiento de resultados. Los invito a que hagan como una revisión de sus componentes de la circular y podamos presentar un cumplimiento dentro de los plazos. Importantísimo, lo que menciona la circular de no olvidar, el informe 58. Recordemos que el 50 y el 52 quedarían ya fusionados en el 75, pero el 58 es un informe de nombramiento oficial de cumplimiento que nos pide la superintendencia radiquemos a más tardar 15 días hábiles al nombramiento de la persona, ya sea un externo que cumpla con todos los requisitos que menciona la normativa, o el interno que se considere en la organización, y debe ser reportado 15 días hábiles posteriores al nombramiento mediante acta de accionistas o de la asamblea. Bueno, una vez tenemos claro que el 50 y 52 ya no van a ser obligatorios de presentar, pero sí el 75 para las empresas que tienen esta obligación, es importante tener presente los componentes del informe a diligenciar. Entonces, volvemos con información básica, cómo estamos constituidos, cómo estamos, desde cuándo nuestra actividad comercial. Pasamos al oficial de cumplimiento. ¿Quién es nuestro oficial? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se encuentra el acta de nombramiento? Y los contactos en caso de que la superintendencia requiera aclarar dudas, hacer alguna solicitud de auditoría, alguna solicitud de inspección, ya sea de manera virtual o presencial. Es importante que los canales de comunicación con el oficial estén vigentes, que tenga de preferencia un dominio empresarial, es decir, no @Gmail, no @Hotmail, sino la empresa que está en funcionamiento del oficial de cumplimiento o en el que se encuentra vinculado el oficial. Y ratificar, validar en nuestro sistema que tenga la formación académica, de experiencia, de proyectos que pide la circular del capítulo 10. 7530, que es el componente de diseño, aprobación y funcionamiento del sistema. Aquí es muy importante validar los dos sistemas, cómo estamos en estos componentes. Diseño, cuáles fueron nuestras bases para hacer el programa, para hacer el diagnóstico de riesgos, los controles que teníamos diseñados. La aprobación, es decir, hace cuánto nuestra asamblea y nuestros accionistas tienen conocimiento del sistema, si hemos tenido cambios sustanciales que debamos socializarlos, y las actas de socialización que se recomienda se tengan la presentación de informes una vez al año y semestralmente con la junta directiva, y el funcionamiento del sistema, los resultados año tras año. Si tenemos un ejercicio en el primer año, pues lo ideal sería llegarnos a presentar en el informe 75 y la validación de que así cumplimos un repositorio del funcionamiento del sistema, cómo logramos ejecutarlo durante el año. Socialización, tanto SAGRILAF como PTE, que nuestros colaboradores estén 100% capacitados y con la capacidad de identificar un evento, una alerta de riesgo
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva, soborno y corrupción. Esta información puede ser requerida en cualquier momento por parte de la superintendencia, así que si marcamos que sí estamos cumpliendo, es importante tener los soportes de la misma. Reporte de operaciones. Aquí se incluye el reporte de operaciones que hacemos ante el CIREL de sospechosas con respecto al SAGRILAF. En este reporte, recuerden que tenemos un calendario también en el CIREL donde nos piden radicar la ausencia de operaciones sospechosas en caso de que no hayamos tenido durante el año, pero que si tenemos un reporte de operación sospechosa positivo, debemos radicarlo en el momento inmediatamente que nos ocurra, que nuestras alertas y nuestros controles pasan a identificar que no es inusual, no es simplemente una alerta, sino que pasa ya a ser un comportamiento que consideramos puede estar asociado a estos riesgos, presuntamente. Régimen de medidas mínimas. Este componente lo diligencia, como su nombre lo dice, para aquellas empresas que no les aplica tener esa SAGRILAF completo o todo el capítulo desde la circular básica jurídica. Así que si tenemos el SAGRILAF implementado en su totalidad y con obligación de implementarlo, pues no habría que habilitar este componente. De hecho, cuando uno marca la información básica y tenemos el sistema, acá se nos inhabilita el régimen de medidas mínimas para diligenciar. Y por último, los canales de comunicación. ¿Qué nos dice la superintendencia? Ya es importante que nuestra página web tenga el manual de SAGRILAF, cómo funciona dentro de nuestra empresa, disponible para consulta para cualquier persona, y el canal de denuncias de plan de transparencia y ética empresarial. ¿Qué aconsejamos nosotros? Tener una política integral para la prevención de todos estos riesgos asociados, enlazado con los manuales tanto de SAGRILAF como de PTE. Entonces ya tenemos SAGRILAF, plan de transparencia y ética empresarial, claros en los informes que debemos de presentar. ¿Listo? Esto es ante la Superintendencia de Sociedades, pero no podemos olvidarnos de una superintendencia muy importante, que es la última de la que vamos a hablar en este webinar. Sé que es un tiempo muy corto y sé que pueden generarle muchas otras preguntas, y es la Superintendencia de Industria y Comercio. Es muy importante, este es un programa de protección de datos personales y registro nacional de base de datos personales que va muy ligada a la gestión del riesgo, la gestión del riesgo del tratamiento, es decir, cómo nuestras bases de datos están siendo monitoreadas, quiénes son los que están dando manejo dentro de la organización, quién es nuestro oficial de datos, quien supervisa los controles para la protección de los mismos, los canales de comunicación, los canales de denuncia y la claridad a nuestros usuarios, clientes, proveedores, colaboradores, sobre qué estamos haciendo con la información. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven en muchos de los acuerdos que uno firma, política de tratamiento de protección de datos personales, se le explica al usuario para qué y con qué finalidad se está usando la información. Ese es un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos dice que las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 VT, que consultar el VT cada año en que queda fijado, debe implementar este programa de protección de datos personales y debe realizar el Registro Nacional de Bases de Datos. Personas jurídicas también de naturaleza pública. Hay que tener presentes esas dos condicionales para saber si nos aplica. Esta circular está desde el año 2018 y es progresiva, es decir, debemos presentarnos desde el momento en que nos demos cuenta que tenemos este requerimiento y comenzar a darle trazabilidad. Puede pasar que se nos haya pasado este requerimiento, entonces darle trazabilidad, levantar la información de años anteriores y poder presentarnos ante la Superintendencia de Industria y Comercio con todo el mapeo de los años de aplicabilidad. Entonces, se debe informar a la Superintendencia que estamos en cumplimiento de este programa y quién es el oficial de protección de datos. Esto puede ser, esos cambios o implementación del registro, puede ser de los primeros 15 días hábiles de los meses de febrero y agosto de cada año. Informamos la actualización de información y los reclamos presentados por los titulares de datos, es decir, que personas que se hayan manifestado a través de nuestros canales sobre el uso de su información,
Debemos reportarlo con 15 días hábiles en cada corte semestral y cómo se le dio solución a este caso. La implementación del Programa de Protección de Datos Personales y el Registro Nacional de Base de Datos Personales cuenta con un periodo para manifestar el registro de las bases de datos con cambios no sustanciales. Cambios no sustanciales, llámese que no hayamos tenido cambios de razón social, de jurisdicción, de zona de trabajo, de actividad comercial. Tenemos hasta el 31 de marzo para decirle Superintendencia de Industria y Comercio, esas son nuestras bases de datos, se encuentran vigentes, no hay cambios sustanciales. Si hay cambios sustanciales, es decir, que ya nuestra organización cambie de razón social, cambie de oficina principal, que el objetivo de tratamiento de los datos sea distinto, tenemos 10 primeros días hábiles del mes siguiente al cual fue implementado este cambio para reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las bases de datos nuevas que se incluyan en nuestro programa de nuestra organización hay que registrarlas en un plazo máximo de 2 meses conforme a su creación. Les pongo un ejemplo. Tenemos base de datos de clientes y proveedores, pero ya vamos a tener una base adicional de acreedores que nos prestan un servicio no tangible. Vamos a mantenerlos aparte por un tema interno de políticas. Habría que registrarlo con un plazo máximo de 2 meses. No sé si de pronto existe alguna duda hasta el momento, o hay varias. Bueno, listo. Eso es como un abrebocas de datos personales y que lo tengan presente el ámbito de aplicación. Si lo tienen presente y si cumplen con este requerimiento, hay que dirigirnos al Registro Nacional de Base de Datos para iniciarlo, garantizando que todo lo que estemos afirmando de que los controles del programa, el diseño, aprobación, se encuentren reposadas en nuestra empresa en caso de un requerimiento por parte de la SUPER.